Muy buenas a todos y bienvenidos a Android Libre. Yo soy Álvarez del Valle y hoy os voy a contar cómo ha sido mi último viaje. Un viaje que he realizado con Oppo a Shenzhen y a Guangdong, dos de las ciudades más grandes de China. Oppo nos ha invitado a unos cuantos periodistas a un viaje muy largo, más de una semana, en el que hemos estado visitando varias de las instalaciones del fabricante. Me ha encantado ver tan de cerca cómo es un fabricante, y eso que estuve hace unos meses con Samsung en Corea del Sur, pero en esta ocasión he tenido oportunidad de ver más adentro laboratorios, pruebas, fábricas y todo tipo de instalaciones, así que en este vídeo os voy a contar qué es lo que he visto allí. Hemos visto varias instalaciones, entre ellas destacaba el Oppo Health. Es un laboratorio en el que se estudian los dispositivos que se van a poner a la venta desde el punto de vista de la salud, es decir, por ejemplo, los relojes, cómo cuantifican la saturación de oxígeno en sangre, cómo cuantifican los pasos, las alertas de caídas. Tenían un montón de equipamiento deportivo de alto nivel para medir cómo se comportaba el cuerpo humano, cómo respondían los algoritmos que estaban programando allí. Total, una pasada, porque veíamos que de verdad el tema de la salud es muy importante para ellos. También, por ejemplo, el tema de la cuantificación del sueño. Total, que tenían allí un laboratorio bastante potente en pleno centro de Shenzhen, en un edificio que tienen prácticamente alquilado ellos solo, un rascacielos enorme, y eso fue solo el principio de lo que vimos allí. El siguiente laboratorio fue el de realidad extendida, el XR Lab, es decir, estamos hablando de donde se crean, se prueban los dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Aquí pudimos hablar con uno de los responsables, tenéis una entrevista publicada en el Android Libre, por si os interesa especialmente este tema, pero pudimos ver cómo se estudiaban los algoritmos, cómo se creaban los dispositivos, cómo se probaban con robots, con cámaras, con sensores, y nos estuvieron contando cómo veían ellos el futuro de la tecnología, veían cómo las gafas podrían ser lo que sustituyan a medio y largo plazo a los smartphones. En un principio iban a tener que estar vinculadas con los dispositivos, como las tenemos ahora, por ejemplo, las que tiene la propia Oppo, aunque no comercialmente, y también las que tienen marcas como Meta, como HTC y otros fabricantes. También pudimos pasar por el laboratorio de comunicaciones, donde realizan pruebas para comprobar que los móviles son compatibles con las radiofrecuencias que utilizan las diferentes operadoras de todos los mercados. Oppo funciona en 60 países, con 80 operadoras diferentes, y aquí simulaban el comportamiento de los móviles. Y lo simulaban desde el punto de vista de los humanos, porque no es lo mismo poner el móvil en una mesa y decir, vale, le llega cobertura, no hay problema, a que lo cojas y cuando lo coges disminuye la cobertura y tienes pérdida de conectividad. Eso le ha pasado, por ejemplo, a Apple en algún modelo y a otras marcas también, y aquí es donde se querían asegurar de que eso no pasaba. También pudimos ver CyberReal, que es una especie de aplicación real de lo visto en el laboratorio de realidad extendida. Tenemos realidad aumentada en móviles y también en headsets, en gafas. Se usan múltiples formas de localización de las gafas y de los móviles para que la experiencia sea lo más realista posible. Vimos, por ejemplo, una aplicación que emulaba la mascota de Oppo en realidad aumentada. Teníamos otra enfocada para las tiendas que permitía tener un expositor más grande de manera virtual dentro de la tienda sin tener que alquilar un local más grande. Total, que pude comprobar cómo se trabajaba en el tema de la realidad aumentada, de la realidad mixta, de la realidad extendida en general dentro de los propios laboratorios. De ahí pasamos al centro de datos de Oppo, un edificio enorme, brutal, que me pareció flipante y que era solo uno de los que tenían, porque alrededor había un montón de obras, y nos dijo uno de los responsables, ¿habéis visto todas las obras que hay? Pues bien, todas son obras de edificios de Oppo. Están ampliando a lo grande toda la infraestructura de localizaciones allí en China, y dentro de este edificio pudimos ver los servidores, pudimos ver cómo funcionaban y también las fábricas. Pero antes de entrar en las fábricas, dentro de los servidores teníamos algunos que funcionaban con refrigeración por aire, con un ruido bastante importante de los ventiladores, y luego otros que eran los más avanzados, que tenían una refrigeración líquida con un líquido creado, patentado por Oppo. Estos eran mucho más potentes, mucho más compactos y gastaban la mitad, prácticamente la mitad, un 45% menos de energía. Una pasada, eso sí, eran caros y necesitaban pues todavía mucha potencia eléctrica. En la parte superior de la azotea tenía un sistema de torres de refrigeración, porque ese edificio evidentemente es muy importante que en ningún momento tuviera problemas de temperatura.
Pese a eso, nos contaron que habían puesto el centro de datos en el sur del país y no en el norte, que es mucho más frío y a lo mejor tendría menos problemas con el tema de la temperatura, porque eso hubiera aumentado mucho la latencia para sus usuarios y para sus trabajadores. ¿Por qué? Porque en ese edificio se realizaban pruebas también en remoto desde los laboratorios de otras partes del país y de otras ciudades de China. Y claro, una cosa es ahorrar climatizar los servidores y otra cosa es tener problemas con la latencia a la hora de los juegos, de las aplicaciones y demás, y eso evidentemente Oppo pues no lo quería. Nos dejaron claro que el tema del almacenamiento de datos y demás allí era solo para los usuarios de China. Y saben, por ejemplo, que los usuarios europeos tienen almacenados sus datos en otro centro de datos que Oppo tiene en nuestro continente. Luego pasamos a uno de los laboratorios más surrealistas que he visto en mi vida, el de imagen. Tenían 16 sets que recreaban escenas de nuestro día a día. Una cocina, un salón, una habitación, una tienda, por ejemplo, una hamburguesería. Todo eso se había recreado para que 3 robots con brazos mecánicos pudieran mover los móviles que estaban probando en ese momento e ir haciendo fotos siguiendo un recorrido establecido. Los robots hacían las fotos, incluso algunos se hacían selfies con una especie de maniquí con una calidad pues bastante elevada que tenías que simular la piel humana, el peinado, el pelo, los colores, todo. El sistema estaba domotizado, abría las cortinas, cambiaba las luces para poder probar el mayor número de situaciones posibles con los mismos 3 robots. Los robots luego subían las fotografías a la nube y ahí ya ingenieros humanos revisaban las fotos, modificaban los algoritmos y volvían a realizar pruebas hasta que quedaban pues como a ellos les parecía mejor. Eso sí, no había pruebas en exteriores, pero Oppo nos dijo que ya estaban trabajando en crear un laboratorio similar a ese con escenarios prefabricados en el exterior para poder realizar las pruebas que obviamente hacen ya, pero de forma mucho más rápida. Estos robots podían hacer en un par de horas lo que un equipo humano tardaría un día y medio en hacer. Os podéis hacer una idea de los ahorros que eso supone en cuanto a tiempo, recursos y dinero, y por otra parte la cantidad de fotografías que se pueden realizar de esa manera. Otro de los laboratorios muy pequeño pero muy importante es el de NFC. Aquí es donde hacen las pruebas con decenas de datáfonos diferentes de bancos, con accesorios, tarjetas NFC, sistemas de acceso para edificios corporativos y demás, para que sus móviles sean compatibles, para que no haya problema. Los móviles normales, pues no son complicados, pero los plegables sí, porque tú tienes que hacer que funcione cuando está cerrado, cuando está abierto y por delante y por detrás. Y eso evidentemente en un móvil como por ejemplo el Oppo Find N Flip 3, bueno, pues no es tan sencillo, lo han conseguido evidentemente, pero nos comentaron que fue todo un reto tecnológico. Y luego pasamos a la línea de producción. Aquí es donde se fabrican los móviles. Nos estuvieron contando la forma de fabricación. Todo empieza con la placa base, que se va creando a partir de una plantilla de 4 unidades. Ahí se va perforando, se van soldando los diferentes elementos y toda esta parte está súper automatizada. Una línea de producción necesita 3-4 personas, 5 como muchísimo. De ahí da el paso a la línea de ensamblaje, que sí que necesita como 30 o 40 personas por línea. ¿Por qué? Porque aquí es donde se coge el esqueleto de aluminio o del metal que sea del móvil y donde se van poniendo las diferentes partes. La placa base, donde están soldados los componentes, el procesador, los módulos de cámara, la batería, la refrigeración y todo eso va paso a paso, serializado, hasta que llega al final, que es donde se empaquetan los móviles. El proceso es súper rápido, crean miles de móviles al día. Es una pasada la velocidad de producción que tienen. Y luego, cuando tienen ya los móviles terminados, una parte de ellos, un porcentaje que no nos pudieron decir, pues van a la sección de pruebas. Los tiran al suelo, les dan con agua, los intentan doblar, se sientan encima, una tortura, de verdad. Esto yo ya lo había visto en las fábricas de Huawei y también sé que lo hacen en Samsung, aunque no estuve en esa fábrica en concreto. Y aún así duele, ¿vale? Duele porque tú dices, sé que lo tenéis que hacer para comprobar que no hay ningún fallo en la fabricación y demás, pero ostras, daba un poquito de yuyu, ¿vale? Pero molaba. Se nota que los móviles están preparados para mucho más daño del que nosotros normalmente le hacemos. Que eso no quita que tú un día se te caiga el móvil, tengas mala suerte y se te rompa, pero vaya, que por pruebas no será. Y por último, el último día nos mudamos de Shenzhen a Guangdong, a Cantón, la ciudad, donde está la tienda flagship de Oppo, la más grande de la marca en China. Es una tienda muy chula, muy bien diseñada, con una iluminación excelente, posiblemente la mejor iluminación que yo he visto en una tienda en mi vida, pero que no me pareció especialmente grande. Es verdad que en una tienda pequeña ni de broma, pero he visto tiendas muchísimo más grandes. En las propias China hay algunas. Sin embargo, me llamó la atención que además de poder probar pues, sus relojes, sus tablets, sus móviles, sus plegables, había una zona en la que se podían proyectar
esos móviles por parte de los empleados para dar pequeñas formaciones. Es un muro que es una pantalla que envolvía el elemento central de la estancia, con un montón de asientos para poder realizar estas pequeñas clases magistrales. Tenía una sección también para que la gente se sentara a probar los dispositivos, tenía una pequeña exposición de fotos realizadas con sus móviles y una parte donde la gente se podía hacer un selfie y subirlo a las redes sociales. O sea, estaba muy bien pensada. No es tan grande como yo me imaginaba, pero lo que es la tienda en sí me moló un montón. Eso sí, me llamó la atención que no tenían todos sus productos. Los televisores de Oppo, que se venden en China, aunque no fuera del país, no estaban. Y hombre, me dejó un poco shock porque dije, vaya, es un buen momento para haber probado un poquito por encima los televisores que vimos en el laboratorio de imagen, pero que no tenían allí a la venta. Me dijeron que solo los vendían online. Bueno, un poquito raro, pero vale. Como veis, un viaje que ha sido súper intenso, me ha resultado súper interesante, espero que a vosotros también. Si tenéis alguna pregunta sobre cómo fabrican los móviles en Oppo o sobre el viaje en sí, pues me dejáis un comentario y os lo intento responder. Un saludo y hasta el próximo vídeo.